levántate y resplandece hoy, la luz de Cristo brillará. Somos linaje del Señor, su verdad proclamará. Le he puesto como título a esta predicación: dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos a ver una historia conocida y tiene que ver con tres personajes. Tres personajes que vamos a nombrarlos acá. 1 Samuel capítulo 1. Hablamos de Elcana. Es un varón que él decidió tener dos esposas, dos mujeres. ¿Por qué digo él decidió? Porque no es el mandato bíblico. Recuerde que desde un principio el Señor le dijo a Adán que solamente una iba a ser su esposa, y en este caso fue Eva. Pero en el periodo en el que se encuentra Elcana es un periodo donde cada uno hacía lo que se le daba la gana. Era el periodo del inicio de los jueces. Este periodo de los jueces, que de hecho hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que lleva por título Los Jueces, menciona que fueron cerca de 250 años donde había anarquía. Anarquía significa donde nadie se sujeta a ninguna autoridad, donde cada uno creía a Dios o en Dios a su manera. 250 años donde había una catástrofe moral, espiritual en Israel. Todavía no venían el reinado de Saúl ni de David, todavía no venía la monarquía. Entonces ese periodo fue el periodo oscuro de Israel. Y por misericordia del Señor, Él levantó a jueces. ¿Quién eran los jueces? Eran hombres y también mujeres que el Señor levantó por pura gracia y misericordia para poner orden al pueblo, para recordarles el pacto que Dios había hecho con Israel, y el pueblo se volvía a Dios, pero posteriormente se alejaba de Dios. Levantaba un juez, se volvía a Dios y después se apartaba de Dios. Espero que ninguno de los que está acá vivamos como en el periodo de los jueces. Sin embargo, si alguno está viviendo de esa manera cíclica, me vuelvo a Dios, me congrego por una temporada, después dejo al Señor, dejo de congregarme, sirvo a Dios con pasión, se me va la pasión, me alejo. Espero que a partir de este domingo tú puedas hacer honor al título de este mensaje: el todo por el Señor. El todo por el todo. La vida del cristiano no es cíclica, es de menos a más, es de gloria en gloria. Nosotros vamos avanzando mirando cuál es nuestro paradigma principal, que es el Señor Jesucristo. Vamos creciendo para parecernos más a la imagen de Dios, a la imagen del Señor Jesucristo. Acompáñenme ahí, por favor, a 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Esto es escrito en el año 1000 antes de Cristo. Todavía no se confirma hasta el día de hoy quién escribió 1 Samuel. Los más académicos dicen que probablemente Samuel escribió esto con los relatos de las tradiciones orales. Y dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, hijo de Efreteo. Si alguien quiere tener el nombre de su futuro hijo, aquí hay 4 que escoja usted. ¿Ya? Hay 4, ahí puede escoger cualquiera, ¿ya? Y tenía él 2 mujeres. Me acordé de una comedia. Él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, que significa en hebreo favorecida por Dios. Eso significa Ana. ¿Hay alguna hermana Ana acá? Me acordé de nuestra hermana Anita Gutiérrez.
linda hermana, que está en los brazos del Señor. Dice, él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Acá no hay ninguna Penina, ¿cierto? ¿No? Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, era estéril. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, quien era el sacerdote de turno, un viejito que estaba en decadencia en todo aspecto. Y los hijos se llamaban Eli y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Esto hacían la de Tiki Caco. Hermana Vilma, eso en el chileno es hacer lo que a ellos se les da la gana de un modo inmoral. Fornicaban con las mujeres afuera del templo, o sea, no había ningún tapujo. O sea, ya la decadencia era terrible. Eso es lo que ocurría. Sin embargo, que dice el texto que el Cana con sus dos mujeres subían a adorar al Señor. ¿Cuántas veces subían ellos a Jerusalén? O más que a Jerusalén, a Silo, porque todavía no estaba en Jerusalén el templo. Estaba el tabernáculo ahí de reunión. Algunos señalan que subían 3 veces por causa que habían fiestas solemnes que ya estaban promulgadas en el Antiguo Testamento. Y no caminaban de Puente Alto a Pirque, no. Eran kilómetros y kilómetros y kilómetros. Dicen los más estudiosos que eran cerca de 20 kilómetros que tenían que caminar para llegar a Silo 3 veces al año. Importante, un antecedente, que cuando uno ama al Señor, aunque el Cana amaba a Dios a su manera, no importa el trayecto, no importa el esfuerzo. Si el Señor cargó la cruz por ti y por mí, es muy poco, no se compara el esfuerzo que hacemos nosotros por el Señor. Sigo la lectura. Dice el versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, ¿por qué él ofrecía sacrificio? Porque él era de la tribu de Leví, un antecedente importante. Recuerde que no cualquiera podía ofrecer sacrificio. El Cana podía. Cuando él ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, una parte, y a todos sus hijos y a sus hijas. A cada uno daba una parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Cuál era la parte escogida? La mejor parte que se quedaba el sacerdote. O el sacerdote entregaba al levita. Algunos dicen que era la parte del pecho del animal hacia arriba, con la cabeza. Bueno, si usted lo ve gráficamente, la verdad es que no hay ningún atractivo, a no ser que sea un tremendo asado, y que de hecho los sacerdotes se comían un tremendo asado cuando ofrecían sacrificio. No sé si usted sabía eso. Por eso de ahí viene el término evangélico coloquial: ¿cuándo vamos a tener un sacrificio? De ahí viene, pues sí, es verdad, hermano. Los sacerdotes, cuando sacrificaban el animal, ellos tenían una parte que el Señor le había dicho: ustedes quédense con esta mejor parte, y ellos hacían un rico asado. Sigo la lectura. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová, y aquí ponga atención con esto, fue soberanía del Señor que no le había dado hijos a Ana. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque la cosmovisión judía se menospreciaba o se juzgaba a una mujer que no tenía hijos, diciendo que portaba una maldición, que estaba en pecado. Pero acá vemos que no era pecado, no era maldición, era una decisión soberana. Y me gusta este término de Jehová de los ejércitos, más adelante lo señala, porque cuando se refiere a Jehová de los ejércitos estamos hablando de el Dios que decide lo que quiere para ti. Aunque nos duela o no nos duela, Él es soberano. Él permite, escúchalo bien, Él permite incluso la afección, la aflicción, permite incluso hasta una enfermedad.
Pregúntale a Job. Él lo permite porque Él es soberano. Amén. Y su rival, ¿quién era la rival? Penina. ¿Y por qué dice que era la rival? Y acá el texto lo señala, porque la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Se acuerda usted la historia más antigua de Sara con la egipcia? Sara estaba muy intrigada porque la criada le enrostraba implícitamente que tenía un hijo y Sara no la tenía. Quiero hacer un paréntesis acá. El problema que se suscita entre Penina y entre Ana es por causa de la decisión errada del Cana, que tenía dos mujeres. Hermanos queridos, hacer algo fuera de la voluntad de Dios va a traer consecuencias no solamente para el que la comete, sino también para la familia y para el entorno. El canalla, dijo una hermana, porque tenía dos mujeres. Dos mujeres. Ese es el paréntesis que quiero hacer. El problema que se suscitó con Sara y la esclava no fue problema de la esclava, fue el problema de Sara con Abraham, que no esperaron el tiempo del Señor. Y dice acá, y hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, ¿qué hacía Penina? La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mira qué paradójico esto. Van al asilo, al tabernáculo de reunión, y se supone que cuando uno se va a congregar, uno va con el sentido de no pelear en el camino, de no ponerme a pelear en la iglesia, pero Penina parece que la piñiscaba cuando estaba al lado, algo le provocaba. Hermanos queridos, yo sé que todo nos ha pasado, a mí también me ha pasado que a veces uno está tenso el día domingo, no sé si a ustedes les pasará, yo soy el pecador tal vez que enfrento esto, que se demoran los chicos en vestirse, que la esposa, yo sé que todas las esposas de aquí, de generaciones seguidas, son bonitas, aunque no se pinten, pero yo sé que se amononan ahí, se arreglan y muchas veces los esposos estamos ahí, como los boxeadores. Esperando. Ahora, también he sabido de esposos que parece que también son algo vanidosos. Ahí están también en el espejo. ¿Y cómo venimos en el auto a veces? Sí, a veces me dice, ya, Sergio, bajemos la revolución. Y soplado de pirque, hermano, rápido y furioso, no, rápido y gozoso. Entonces, esas cosas, esos detalles, a todos nos ha pasado. No levante la mano a quién le ha pasado. Sí, todo nos ha pasado, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, y Cindy me dice, ya, pues Sergio, vamos a alabar al Señor. Ya. Paz. Bueno, yo imagino Penina que tiene una acción de irritar, incluso no tiene respeto. Irrita en el culto, irrita a Ana. Y yo espero que ninguna Penina esté aquí, ningún penino, que incluso no respeta el tiempo de adoración. Y estoy hablando en serio. Si le da un poquito más de retorno, muchachos, por favor, que no respeta el tiempo que estamos en este lugar. Ahí, excelente. No respeta. Amado hermano, por favor, que se nos quite lo de Penina en nosotros y no seamos piedra de tropiezo para la esposa, para el esposo, ni para los hijos, antes, durante y después de la reunión. Amén. No irritemos. Es preferible llegar un poco más tarde, pero con una sonrisa, que llegar justo a la hora con los pelos parados. Sigo leyendo. Y dice, versículo 7, 8, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Yo no sé con qué tono se lo decía. Yo creo que se lo decía con un tono de mucha misericordia. Aunque nosotros los hombres generalmente tenemos esta torpeza
Vemos a nuestra esposa llorar y decimos, ¿estás llorando? Yo no sé si seré yo el único torpe, pero vemos a nuestra esposa llorar y generalmente son más sensibles ellas, ¿cierto? ¿Y estás llorando? ¿Estás triste? Bueno, el Cana es parte de esa naturaleza común de nosotros. ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y aquí al Cana le viene un poco, se le infla el pecho. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, yo creo que ya al principio las preguntas otorgan una respuesta lógica. Después él está diciendo, ¿acaso yo no te soy suficiente? Eso está diciendo. Ana no le dijo nada. No le dijo por qué no lloraba, por qué lloraba, no le respondió. Y quiero decirles lo siguiente, muchas veces las hermanas como los hermanos lloramos. Padecemos una situación muy angustiosa y a veces no somos capaces, no tenemos el ánimo para decirle a nuestro esposo, a nuestra esposa el dolor que enfrentamos. ¿Cuántos miedos? Y le hablo especialmente a los varones, porque el umbral del dolor generalmente es menor que el de la mujer. Generalmente el varón se urge más que la mujer. Aunque nosotros mostremos que somos fuertes, que le ponemos el pecho a las balas, pero cuando nos viene un diagnóstico, cuando quedamos sin trabajo, ahí cargamos en ese silencio los miedos, los temores que cargaba Ana y que no le decía nada a su esposo. Amados hermanos, si bien podemos tener una íntima comunión con nuestra esposa y nuestro esposo, o con nuestros hijos, tal vez alguien no tenga la esposa, el esposo tiene a los hijos, pero hay situaciones donde solamente tú y Dios saben qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que te está carcomiendo la fe. Y probablemente hay alguien sentado acá, y no digo probable, estamos acá, con algo que no le hemos dicho a nadie, ni al pastor, ni a la esposa, ni al esposo. Y puede ser incluso hasta un pecado, una tentación, donde ha afligido tu alma. Y está la pregunta de tu familia, noto que el papá está más triste, noto que la mamá no sonríe, porque algo tiene. La tristeza es lógicamente el resultado de una experiencia que te ha golpeado tan duramente y que muchas veces no está ni el ánimo de contarle a alguien lo que estás enfrentando. Probablemente Ana era introvertida, no lo sé, muy reservada. Generalmente las mujeres cuando les pasa algo le dicen a varias personas, es decir, a todos, pero a varias personas lo que le está pasando. Pero acá vemos un caso excepcional, una Ana muy reservada. Incluso la mujer más extrovertida, cuando viene el miedo, cuando viene la tristeza, se inhibe, se cohíbe y no le cuenta nada y va pasando el tiempo y va pasando los años. Sigo la lectura bíblica. Y se levantó, y aquí está el punto de inflexión en este sermón. Y se levantó Ana, hermana amada, hermano amado, en algún momento te vas a tener que levantar de eso que te tiene golpeado, te vas a tener que levantar. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ella estaba ahí ya en el tabernáculo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente. O sea, fue como una olla a presión. Lo único que ella estaba esperando, escúchalo bien, caminar 18 kilómetros cargando una angustia. Yo imagino que mientras caminaban horas y horas y días, la escena terrible de ver a Ana llorando durante el camino es una escena que de verdad nos conmueve. Llorar horas y horas y horas.
no comer durante 2 días por lo menos. Pero ¿qué hizo Ana? Se aguantó hasta llegar al lugar que tenía que llegar, al tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque para el hebreo el lugar donde estaba la presencia del Señor era justamente en ese tabernáculo. Ella sabía que el lugar donde tenía que abrir el corazón completamente, tal vez no era el esposo, ni a la mejor amiga, menos a Penina, sino que al Señor. Ella llega ahí y derrama su alma mientras el viejito estaba ahí meciándose. Elí, el sacerdote, entre sordo, ciego, está ahí. Los sacerdotes, hijos de Elí, fornicando en el templo, porque de verdad era un desastre. Era un desastre, y quiero decirle lo siguiente: aunque tú vivas en medio de un desastre, aunque tú vivas en medio de un caos, aunque tu familia parece que es el mismo infierno, pero si tú invocas al Señor desde ese lugar, el Señor te responderá. Hoy no tienes que ir al tabernáculo, hoy no tienes que ir a un auditorio, aunque el venir acá nos hace bien. Pero todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y dice que con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente y hizo un voto diciendo, versículo 11, Jehová de los ejércitos. Me gusta este término porque cuando el hebreo decía Jehová de los ejércitos, en otras palabras está diciendo Dios soberano de todo. Dios soberano de todo. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. ¿Cuántas veces dice la palabra sierva? Por lo menos 3 veces veo acá. ¿Qué significa? Una esclava. Ella está diciendo, soy una esclava. Y no una esclava de Elcana, una esclava tuya, tu sierva. Dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo de varón. Y aquí es más específica. Aquí ella le señala cuál es la razón por la que no come. ¿Cuál es la razón por la que llora profundamente? Porque ella quiere tener un hijo. Sí, es natural que la mujer quiera tener un hijo. Y es verdad que a veces Dios lo concede y a veces no. Es soberanía de Dios y espero que ninguna hermana y hermano juzgue en medio de nosotros a una hermana que no puede tener hijos. Porque generalmente las que no pueden tener hijos, Dios es tan bueno, les llena de alguna u otra forma de alegría con los hijos, tal vez de la pareja de él o con, no sé. Pero yo conocí una hermana de la escuela dominical de la iglesia en la que provenía. Ella nunca pudo tener hijos y sabe que ella decidió ser maestra en la escuela dominical y era la hermana más tierna de la escuela dominical. Esta hermana oraba, clamaba, hizo una serie de tratamientos hasta que el Espíritu Santo le dijo lo siguiente: el amor que tú tienes reservado para un hijo que tú deseas, lo darás a los niños de la escuela dominical. Esa fue la respuesta que Dios le dio a esta mujer. Tanto así que se convirtió en la directora de la escuela dominical. Porque escúchalo bien, Dios es soberano a quien le da hijo. Y si no puedes tener hijo, querida hermana, Dios te suplirá con otros niños o jóvenes cercanos para que tú puedas dar ese amor. Amén. Respetamos a quienes no pueden tener hijos, pero tampoco se limiten a pedir un milagro. Como la hermana Jacqueline siempre cuenta ese testimonio, ella no podía tener hijos con el hermano Luis. Y yo los conocí en ese periodo, hace miles de años atrás. Por eso él es anciano en la iglesia. Anciano significa un hombre maduro, eso significa anciano. Que un día mi hijo me dijo, papá, ¿por qué al hermano Luis le dicen anciano si no es tan viejito? Y tuve que explicarle ahí qué significaba, ¿ya?
Y el hermano Luis con Jacqueline oraron al Señor, como todos oran, y Dios les concedió tener 3 hijos. Porque Dios hace milagro. Y le damos un aplauso al Señor por ese milagro. Dios hace milagros. Sigo la lectura bíblica. Bendito sea el Señor. Estamos en el 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová, se derramó completamente. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y dice el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás curá, ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió con mucho respeto, porque a una hermana con esa aflicción que le digan, hoy estáis curá, la hermana se levantaría con la ira santa y ¿qué le diría a este pastor? Y Ana con mucho respeto le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, y ponga atención con esto, aunque este sacerdote estaba más perdido que mormones los testigos de Jehová, le dijo, con todo respeto a los mormones y testigos de Jehová, le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. De alguna u otra forma, este hombre todavía tiene un don del Señor, porque lo que suelta el sacerdote se cumple. Y ella, bendito el Señor, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, o sea, tuvieron intimidad, y ponga atención, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aleluya. Me bendice tanto la lectura de la palabra del Señor. La palabra ya es voz del Señor para nosotros. ¿Qué es lo que observo en esto? Que Ana se sobrepone a todo el pesar que carga por años. El primer pesar es su esterilidad. Es algo interno, físico, una enfermedad, no lo sé. Y le hago la pregunta, ¿hace cuánto tiempo tú cargas una enfermedad? ¿Hace cuánto tiempo tú cargas un diagnóstico que humanamente es irreversible? Aparte, carga la opresión de Penina. ¿Cuántos de los que están acá por años tienen que tener una hostilidad en la familia? Un problema con los hijos que se levantan con los padres. Dígame que no hay mayor dolor para un padre que una madre, que un hijo se levante contra él o contra ella. No hay dolor más grande. Mira, un hombre y una mujer puede soportar que el esposo se levante contra ella o viceversa, pero cuando se levanta un hijo es un dolor terrible. Con esto no estoy subestimando el matrimonio, diciendo que el hijo es más importante que tu esposo. Escúchalo bien, el orden de Dios es el siguiente. Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la familia, no solamente la esposa, de la familia. Y la esposa, con la autoridad delegada del esposo y por Cristo, es autoridad de los hijos.
el orden no es primero mi hijo y después mi esposo. Yo sé, hermano, que a veces hay problema entre el matrimonio y la preferencia lógicamente es hacia los hijos. Pero escúchalo bien, cuando tenemos una relación sana en el matrimonio, vamos a tener por consiguiente una relación sana hacia nuestros hijos. No es al revés. Yo no arreglo mi relación con mis hijos para estar bien con mi esposo o mi esposa, porque el orden bíblico se lo mencioné. Yo no sé cuántos dicen amén. Si alguien me ayuda con un vasito, por favor. Entonces, carga la esterilidad, la opresión de Penina, la desilusión religiosa. ¿Por qué desilusión religiosa? Porque el sacerdote la mira con menoscabo. El pastor de esta mujer no la entiende. Y dígame que no es doloroso cuando ni tu esposo te entiende, ni tu esposa te entiende, ni el pastor te entiende, nadie te entiende. ¿Alguien se ha sentido así? Si usted dice así, entonces usted no, o sea, yo no lo estoy entendiendo a usted. Y probablemente, hermano, yo no le entiendo a usted lo que está viviendo. Porque muchas veces la gente dice, pastor, usted no está en mis zapatos, usted no me entiende. Y tiene toda la razón. Yo no tengo la enfermedad que tal vez usted tiene. Yo no tengo tal vez la empatía que usted quiere que yo tenga hacia usted. Tal vez su esposo no es el hombre cariñoso que usted espera. Tal vez no es la iglesia perfecta que usted quisiera estar. Pero de un asunto estoy seguro, que aunque nosotros los seres humanos fallamos como esposo, porque el Cana falló teniendo dos mujeres, el sacerdote falló al no tener discernimiento. Penina es una mujer que irrita, que no tiene misericordia de una mujer que está sufriendo. Sea cual sea el caso, veo acá la actitud de una mujer llamada Ana, que lo único que sabe que su ayudador es el Señor. El único que puede comprenderte es el Señor. El único quien padeció lo que estás padeciendo es el Señor. Como dice el escritor del libro de los Hebreos, tenemos a un sumo sacerdote que sí se compadece, porque lo que padeció él, incluso tú no lo has padecido. Y lo que tú padeciste, él lo cargó en la cruz y sabe lo que estás padeciendo. Él sí se compadece. Él es el perfecto sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote no solamente empatiza contigo, el Señor sabe lo que hace, intercede por ti constantemente. Intercede por la situación que estás enfrentando. Se levantó Ana. Esta palabra se levantó. Me acuerdo cuando el hijo pródigo estaba en la ruina más grande, pero dice el texto Lucas, y se levantó. Y se levantó. Amado hermano, Dios está dispuesto a hacer muchas cosas por ti, pero Él quiere que tú te levantes de la condición en la que te encuentras. Levántate, levántate. Y levántate para ir al lugar, a la presencia del Señor. Hoy este lugar se convierte de un modo alegórico como el tabernáculo de reunión. Has venido tal vez con amargura de espíritu. Has venido con una gran necesidad. Y tengo por seguro que todo aquel que busca al Señor debe creer que se encontrará con Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Se levantó. El Salmo 120, 1 al 2, dice en la versión NTV: llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y respondió mi oración. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. ¿Cuál es el medio para que esa aflicción se calme? Simple, básicamente y fundamentalmente, orar al Señor. Me llama la atención que Ana tiene sabiduría, porque cuando un hombre y una mujer está afligido, generalmente tiende a pelear con el más cercano, a desquitarse. ¿Somos así o no? Nos desquitamos con los hijos cuando estamos bajo presión. Nos desquitamos con el más cercano, con el que no tenemos filtro, porque nosotros tenemos filtro con el jefe, tenemos filtro con el líder, pero con el que es más cercano no tenemos filtro y nos desahogamos
y le tiramos toda la amargura, todo el enojo, se lo tiramos encima en la cara con palabrotas. Ana estuvo callada ante las preguntas torpes de su esposo. ¿Por qué lloras? ¿No tienes hambre? Obvio, pues si no ha comido, ¿cómo no tiene hambre? Preguntas torpes. Amado hermano, yo quiero que por favor tomemos el ejemplo de Ana, que ante la presión ella no se pone a pelear, porque pongámonos en el caso, usted hermana, sí usted, fuera Ana, yo ya a usted la veo agarrar el pelo con Penina. Yo la veo agarrar el pelo con Penina, usted no la aguanta ni una, ¿o no? Yo sé que Generación Encendida no es así, pero estoy hablando hipotéticamente. Pero Ana, ¿qué tiene? Ana tiene una devoción tan grande por Dios. Escúchalo bien. Alguien que tiene una devoción grande por Dios podrá enfrentar la hostilidad, podrá enfrentar la crítica, podrá enfrentar todo lo que está contra ti. ¿Por qué? Porque la devoción por Dios te hace enfocarte en Él y no en las voces de los demás, sino que en la voz del Señor. Esto tiene que ver también con el fruto del Espíritu. El que tiene una devoción por Dios, por consiguiente, tiene fruto del Espíritu. Templanza, paciencia. No le alega nada a este hombre, nada. ¿Quién aguantaría tener una competencia? Suena como raro. ¿Usted, hermana, aguantaría que su esposo tuviera otro hombre? O sea, otra mujer, bien digo, no, nunca sabe. Ahora, perdón, uno nunca sabe, porque en la fe, en la época que estamos, sí, pues seamos honestos. No sé, me salió del alma, hermano. Ahí me van a editar después, Felipe me edita el video. Eso no fue inspirado por el Espíritu, pero fue inspirado por mi error nomás. ¿Usted aguantaría que su esposo tuviera otra mujer? Ahí sí está editado. Nadie. Usted diría que tonta es, ¿cierto? Que tonta es. Pero recuerde en el contexto en el que están. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y esto es muy extraño porque el Cana es un devoto, entre comillas, de Dios. O sea, este es un muy buen religioso, pero un inmoral. Eso es. Ese tema, esa predicación es para la reunión de varones, la vamos a conversar en algún momento. Y hace un voto, la palabra voto acá es nadar, la palabra hebrea, que no es, no es que ella está como muñequeando con Dios como la típica oración religiosa. Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. No. Pero sí ella hace un voto, una promesa, y le dice, ahí en el versículo 10 y 11, vamos al 10 y 11, creo que lo leímos. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, soberano, si te dignara mirar la aflicción de tu sierva, humildad, y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, lo que está pidiendo ella, y aquí es lo más, aquí esto me vuela la cabeza, porque la petición normal de una mujer que es estéril es tener un hijo para ella, para regalonearlo, pero no. Ella no lo pide para ella y esto me vuela la cabeza. Porque una mujer que no tiene hijo, yo creo que lo va a tomar en brazos si se lo da. Hasta los 20 años lo va a tener en brazos al hijo. Porque es su anhelo grande, pero ella dice, no, tú me lo das y yo te lo entrego a ti, Señor. Después que pase el periodo de la lactancia, te lo voy a dedicar a ti, Señor. Wow, eso a mí me vuela la cabeza. Porque a veces lloramos porque no tenemos algo físico. Lloramos, nos lamentamos porque no tenemos la casa propia,
porque no, todavía no llega el príncipe feliz y cuando llegue va a ser infeliz. Lloramos ¿por qué? Porque queremos tener a la princesa, al príncipe en la casa, para mí, para ti. Y lloramos y nos afligimos y nos enojamos con el Señor. Y de verdad que esto a mí me deja de verdad atónito. ¿Alguien llorará por una petición que sea para la obra o para el Señor? ¿Alguien llorará por eso? Un día tuve que decirle a una hermana que siempre me alegaba: pastor, ¿por qué le da la oportunidad a ella y a mí no? ¿Y por qué si yo quiero hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y un día el Espíritu Santo me dijo que le dijera, la hermana no está aquí: ¿y cuándo me vas a exigir por qué el Señor no te concede derramarte delante de Él y que tú ores por esa hermana que tiene la oportunidad que tú no tienes? ¿Por qué no oras por esa hermana que tú dices que es injusto que esté haciendo eso? ¿Por qué no oras por ella? ¿Cuántas lágrimas están acá por cosas que son efímeras? Amado hermano, quiero decirle esto para que lo recuerde. Los hijos son herencias del Señor. Sí, pero son la herencia del Señor. Él te dio los hijos y los hijos no son tuyos, son del Señor. Tú los cuidas. Y mi pregunta es, como a Larry que tiene a su milagro Jesús ahí, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos a entregar lo que más amamos al Señor? Y acá en la ecuación pongamos varios elementos que tú tienes como un gran tesoro. ¿Usted estaría dispuesto a entregarle su casa al Señor? ¿Usted estaría dispuesto a entregar las cosas al Señor? Y nos ponemos a discutir, el diezmo, el 10% y la ofrenda y el dinero. Pelo de la cola, disculpando la expresión coloquial. Si el Señor te pidiera tu casa, te pidiera tu auto, te pidiera tus hijos, y sabe lo más, y aquí me vuela el Señor la cabeza, para el otro lado me la vuela. Porque en ningún momento el Señor le dijo, te voy a dar un hijo, pero si tú me lo consagras a mí. Le nació a ella. Le nació a ella. Caso diferente de Abraham con Isaac. Fue el Señor quien le pide a Abraham, sacrifica al hijo que yo te di. Para mí es respetable Abraham como Ana, pero permítame en mi humanidad decir esto. Para mí el temple que tuvo Ana fue mayor que el de Abraham. Fue mayor. Porque ella ofrece a su hijo. Ella ofrece a su hijo. Hay un comentarista de teología que dice que esta figura de Ana entregando a su hijo es la figura de redención. Del padre entregando a su hijo en consagración para salvarnos. Recuerde que Samuel se le llama hasta el día de hoy, los hebreos le llaman la lámpara de Israel a Samuel. ¿Por qué? Porque a través de Samuel vino un periodo normal, entre comillas, de Israel. Y fue consagrado como nazareo, no podía venir el corte de pelo sobre él. Estaba con el pelo largo. ¿Por qué? Porque era un voto, era una forma de demostrar que éste estaba consagrado. Escúchelo bien, querido hermana, querida hermana. Todo lo valioso que tú tienes para el Señor, y me incluyo, debe ser consagrado para Él. Todo. Tu auto, tu casa, todo. Y con esto no se urja, no le voy a decir ya
traiga las llaves de su auto, venga a pactar acá, me está lento. No, no le voy a decir eso. Pero cuántas veces, claro, criticamos a esas iglesias que te obligan y te engrupen, y ahí el hermano va a entregar la llave del auto, porque te engrupieron desde el púlpito. Pero diferente es, y yo lo he visto cuando el Espíritu Santo pone en el corazón de alguien y entrega propiedades, herencia, sin que el pastor te lo diga. Es el Espíritu Santo, esa es la forma correcta. Recuerde que en el libro de los Hechos ellos no daban el diezmo, daban el todiezmo, daban sus propiedades, daban todo. Nos complicamos tanto, hermanos, andamos con el tiempo ahí. El día de la madre, pucha, el pastor más larguero, tengo que ir a almorzar. Estamos con el reloj ahí, todo calculado, todo. Es el único día que te veo en la semana y estás con el reloj acá. Dale tu vida al Señor completamente. Hay tiempo para todo. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos? Porque no han consagrado su vida al Señor, no han consagrado su dinero, no han consagrado su profesión, no han consagrado y le han dado las migajas a nuestro Padre Celestial. Le han dado las migajas y discúlpeme, y no le pido disculpas. El Espíritu Santo me dice que le exhorte para que suelte su yo, su amor por sí mismo. Ama al Señor con todo tu corazón. No le des la sobra del tiempo. No le des la sobra del tiempo. Ana no le dio el calcetín al sacerdote. De recuerdo, me quité el calcetín. Le dio su hijo. ¿Cuándo va a llegar el momento que nosotros lleguemos a ese nivel? Como pastor jamás yo te puedo obligar a hacerlo. Pero me provoca celo cuando la gente cuestiona cosas tan efímeras. Está hablando del diezmo. Sí, del Antiguo Testamento y la cuestión. Generalmente la gente que critica el diezmo es la gente más mezquina que conozco. No se trata de conceptos, se trata de lo que está en el corazón. No se trata de conceptos, se trata de lo que hay en el corazón. Hay cosas que no tenemos que explicártelas. Hay cosas que yo pido al Señor que te quite la mezquindad. El Señor te bendijo con profesión, te bendijo con un buen pasar y tan tacaño para el Señor. Yo sé, hermano, que esto no se va a editar porque siento el Espíritu decirlo. Tanto cuestionamos. Amado hermano, si finalmente todo lo que tú tienes, hasta tu carrera, va a quedar apolillada en esta tierra. La mies es mucha, los obreros son pocos. Antes los institutos bíblicos se llenaban de obreros, se llenaban. ¿Usted sabía que hoy ningún estudiante va presencialmente al instituto bíblico? Porque valoramos tanto nuestro tiempo que todo es online. Antes yo tenía que viajar casi 2 horas en micro para ir a Sotomayor. Y así era, Pastor Carlos, ¿cierto? Teníamos que ir presencialmente. Eso, hermano, de verdad que es preocupante el sistema que vivimos, este neoliberalismo. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una ideología que se ha implantado en muchos creyentes. Vivimos para trabajar, vivimos para tener lo nuestro. Como aquel hombre que fue necio y que le vinieron a pedir el alma y él tenía en sus graneros todo ahí consagrado para él. Y una voz se escucha y le dice: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has aglomerado, acumulado, se quedará acá. Estamos en tiempos difíciles, querido hermano. En tiempos donde la consagración es para nosotros no más y no para la obra del Señor.
Por eso siempre cuando yo veo a los misioneros, para mí son un ejemplo a seguir. Dejan sus carreras, dejan su estatus, dejan sus familias, lo dejan todo por el todo, exponen su vida. Después de haber vivido en un barrio acomodado, se van a vivir a un barrio de suburbios, en un lugar de tribus, expuesto a morir. Y usted dice, pero es que ese no es mi llamado. ¿Y cuál es su llamado? ¿Cuál es su llamado? Con esto no estoy diciendo que usted haga un voto de pobreza, que andemos a pies pelados ahí, que hagamos una comunidad en Pirque, en la casa de Daniel Llano, todos amish. Sí, pues tiene como 4.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas? Imagínate, todos con gorro como Daniel Llano ahí, sembrando avena. Y todos con camisa cuadrillé. Y la hermana con su falda así, sacando huevitos de la gallina. Amado hermano, no estoy diciendo que hagamos esas cosas raras. Lo poco, lo mucho, lo mediano que tienes, conságralo al Señor. Conságralo al Señor. Dale al Señor lo que corresponde. La religión no entiende a alguien que se entrega el todo por el todo al Señor. No lo entiende. Jamás lo va a entender. La gente religiosa no entiende a los que son consagrados por el Señor. Generalmente la religión, ¿qué es lo que hace? Critica al que es llamado por el Señor. Lo apunta. No, este no califica. ¿Cómo que Dios lo llamó y tiene tatuaje? Dice. ¿Cómo que Dios lo llamó y tiene tatuaje? ¿Cómo Dios lo va a llamar? Supiera su pasado. Y él pues nació, no sé, en el cielo. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Le dice el sacerdote. Digiere tu vino. Hay gente que piensa que el llamado de Dios es una bola nuestra. Yo todavía recuerdo, y tengo que decirlo no para denostar a mis papás, cuando el Señor me llamó, ellos se deben acordar, me llamó tan fuertemente que yo dejé un buen trabajo. 2 buenos trabajos dejé. Y me acuerdo que mi papá, cuando supo que había dejado el trabajo, y mi mamá, y yo les dije, dejo el trabajo porque yo me voy a consagrar completamente al Señor para estudiar en el Instituto Bíblico 4 años, me voy a internar ahí y voy a trabajar de part-time por aquí y por allá. Tampoco me la di de vago, porque algunos dicen fueron llamados por el Señor, no le trabajará a nadie. No, me la arreglaba por aquí y por allá. Y mi mamá me dice, no me vaya a decir que vaya a ser pastor. Y mi papá, como bien pentecostal, me dijo, esa decisión, esa locura tuya, le voy a pedir confirmación a Jehová Dios de los ejércitos. Bueno, creo que, no sé si estará clara la confirmación, mamá, papá, pero son los principales diáconos de la iglesia. Hay gente que no te va a entender. El gerente del elefante explotador en el que yo trabajaba, en el Jumbo, me dijo una serie de garabatos. Eres un, no sé de dónde sacó tantos garabatos para decirme mi tontera. Amado hermano, la gente no te va a entender. La gente que no se le ha revelado Cristo no entiende el llamado que portas por el Señor. Y sabe lo que me llama la atención, que Ana no tiene que dar tanta explicación ni a su esposo ni al sacerdote. Con esto no estoy diciendo, hermana, que usted no se sujeta a su esposo, que no le explique lo que le está ocurriendo. Pero lo que pasa es que en ese momento el cana no entiende nada. El sacerdote no entiende nada, pero el que te entiende es el Señor, porque Él te está llamando. Él te está llamando. Yo quiero que se ponga en pie, por favor.
Hago una pregunta. Son 4 aflicciones que padece Ana. ¿Habrá alguien de los que está acá que tenga un diagnóstico, una enfermedad, algo que no te deja dormir tranquilo? La esterilidad para esta mujer no era una simple esterilidad, era el prejuicio social familiar. Lo segundo, tiene una opresión de un familiar directo. Habrá alguien en tu familia. Y lo que más duele, que alguien de tu familia se convierta en tu enemigo. Yo podré soportar que el vecino que no nos deja estacionar. Supe quitarme el micrófono ahora. El vecino que no nos deja estacionar pueda tener rivalidad. Sí, con respeto. Pero duele el corazón cuando hay rivalidad entre nosotros los hermanos. Duele el corazón cuando hay rivalidad con el papá, con la hermana. Dígame que no es doloroso. Con la mamá. Habrá una penina en medio de tu entorno, siempre va a haber. Alguien me dirá, mi ex pastor es penina. Probablemente. O tu ex es un penino. No lo sé. La desilusión religiosa. Ana, al recibir el comentario del sacerdote, ¿estáis curada? ¿Estáis borracha? Dígame que no es una ofensa. Hermano amado, con mucha honestidad, si yo te he ofendido por mi torpeza, por favor te pido que me perdones. Porque a veces no nos damos cuenta, los líderes espirituales, podemos ser piedra de tropiezo, sobre todo a los más pequeños. Pero Ana no era una pequeña en la fe. Ana no le responde mal a su pastor en su error. Ana le dice, no, Señor, le dice, coma, estoy afligida en espíritu. Amada hermana, amado hermano, si un líder se equivoca contra ti, si un pastor se equivoca contra ti, por favor, ten la templanza de hablarle con respeto al hombre y a la mujer de Dios. Háblale con respeto. Aun cuando éste te falte el respeto, no devuelvas de la misma manera. Estoy recapitulando. Aparte de la desilusión religiosa, la incomprensión de tu esposo y tu esposa. Ay, Dios mío, aquí a veces es complicado. Y si no tienes esposo o esposa, la incomprensión de tu hijo, de tu hija, de alguien, de tu pololo, de tu polola, que no entiende tu aflicción. Pero la buena noticia, que el Señor sí sabe tu aflicción. A veces el psicólogo no va a entender y no creo que entienda todo, ni el psiquiatra, ni el terapeuta. A veces los pastores en la consejería no vamos a descubrir todo, no. Pero el Señor lo sabe todo. Él sabe esa tristeza que tiene en las noches. Y tú dices, parece que mi almohada es la único testigo de mis lágrimas. No, es el Señor que ha visto cómo has caminado. Ana caminaba y caminaba. Iba al tabernáculo 2 días de camino a Silo. ¿Cuántos días llevas llorando? ¿Cuántos días llevas cargando un miedo? ¿Cuántos días llevas cargando algo que ni tu esposo sabe, ni tus hijos saben? Pero Ana alcanzó salvación. Quiero hacer un llamado en esta hora, rápidamente, todos aquellos que están afligidos en su espíritu. Pero ven a derramar tu alma al Señor como Ana. Ven a derramar tu alma al Señor. Sal de tu silla. Mira, no vamos a orar tocándote la cabeza. Lo que vamos a hacer es pedir al Espíritu Santo que nos quebrante. Y vamos a derramar nuestras lágrimas al Señor. ¿Quién te oprime? ¿Un hijo? ¿Quién te oprime?
Hay hermanos nuevos en nuestra congregación que fueron decepcionados por un Elí, por un pastor, por una autoridad espiritual. Están acá. Han sido decepcionados por una iglesia a lo mejor. Fueron duros contigo. Pero ten el temple de Ana. Respeta a ese pastor que te falló. Respeta a ese hermano que te falló. No te pongas a pelear con Penina, porque en ningún momento yo veo que Ana se pone a pelear con Penina. Guardo silencio. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Dile al Señor: ayúdame. Quiero, y no solamente a los que están aquí, quiero pedir que todos, yo me incluyo, clamemos al Señor. Todos tenemos algo de Ana. Un diagnóstico difícil, un familiar que te oprime, una religión que te juzga, o un esposo, una esposa, un familiar que no te comprende. Oh Señor, clama al Señor. Vamos, levanta tu voz. De paz inundada, mi alma Clama al Señor ahí donde estás. Si quieres ponerte rodillas, clama al Señor. Los que están en sus sillas, si alguien quiere arrodillarse en su silla, hágalo. Hágalo ahí donde está. Porque en medio del mar de aflicción, cualquiera el Señor te escucha. Y suerte diré. Declara que estarás bien. Declara que después de derramar tu corazón al Señor, estarás bien, porque ha alcanzado salvación. Ya venga la prueba. Si alguien quiere arrodillarse en su silla, clame al Señor ahí donde está. Clama al Señor. No mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Derramamos nuestra alma ante ti, Señor. Derramamos nuestra alma. Salvación. Estoy bien. Alcancé. Ayúdanos, Señor. Sálvanos de la condición a la que nos encontramos. Sálvanos, Señor, de la condición en la que nos encontramos. Rescátanos de la condición que nos encontramos. Hemos venido a este tabernáculo de reunión a encontrarnos contigo. Hemos venido a encontrarnos contigo, Señor. Feliz yo me siento. Clamen al Señor, clamen todos clamando al Señor. Vamos, abra su boca, la palabra fue para ti también. No solamente para los hermanos que están aquí adelante. Para todos fue esta palabra, fue para mí también. ¡Oh Dios! Lo clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. ¡Aleluya! ¡Salvación! Declara: la salvación del Señor ha venido para auxiliarte ahora. Aleluya, aleluya. Alcancé. Respondiendo a tu clamor.
mí, yo te responderé, dice el Señor. Corazones. Su mano al cielo, cante esta canción como un clamor y una declaración de fe, una declaración de fe. Yo me rindo esta tarde. Yo me rindo a Él, solo a ti, Señor. Yo me rindo a Él, solo a Cristo. Yo me entrego, quiero ser. Dígale corazón una y otra vez. Yo me rindo a ti, todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Mi casa, mis hijos, mi familia, el dinero, la salud, el tiempo, todo, 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 todo. Todo, todo. El todo por el todo. Dile a Dios, mi vida es tuya. Mi tiempo es tuyo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso. Bendito sea su nombre. El todo por el todo. El todo por el todo. Me entrego a ti, Señor. Mi vida es tuya. Las profesiones son tuyas. El dinero es tuyo. Mi cuerpo es tuyo. El tiempo es tuyo. Mis hijos son tuyos. Mi esposa es tuya. Mi esposo es tuyo. Todo es tuyo, Señor, todo, todo. Y si todo es tuyo, podemos decirle, heme aquí, Señor, envíame, haz lo que quieras con mi vida, Señor. Aleluya.
Aleluya, bendito sea el Señor. El todo por el todo, el todo por el todo. Él derramó su sangre para salvarte completamente. Aleluya, aleluya. La presencia de Dios está aquí. Oh Señor, descansamos en ti. Te consagramos lo que tenemos. Te consagramos lo que tenemos. Te lo dedicamos a ti, Señor. Lo que somos y lo que hacemos, te lo dedicamos a ti, Señor. Oh Padre, yo te pido que todos aquí en Generación Encendida, no solamente en Puente Alto, en todas las iglesias, puedan haber hermanos que se comprometan el todo por el todo en su tiempo, con sus profesiones, con sus ofrendas, con sus diezmos, con las mercaderías, y que tengamos la actitud de Ana, de no andar peleando con el hermano, de no andar peleando con Penina, porque la única alternativa que nos queda es derramar el alma ante el Señor y llorar ante Él y decirle: Señor, mis discusiones no van a arreglar todo, mis argumentos no van a traer paz, solo tú, Señor. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Has venido en esta tarde a este tabernáculo de reunión y el Señor ha oído tu voz. Generación que busca a Dios, que anhela su verdad.